Yo llamaría esto autocostumbrismo, porque de ficción no tiene nada. Es que aquí está la trampa de las categorías, absurda. A Autocostumbrismo. ver, no creo que prospere Sí. este adjetivo. Autocostumbrismo. Pero O sea, tiene este logro que parece que es algo que está muy pensado, pero que se lee como si fuera muy natural, que a lo mejor lo ha escrito muy poco a poco, que es algo que comentábamos creo de Cristina Morales, que ella escribe muy poco a poco, pero tú la lees y pensarías que escribe muy rápido, que solo le ha salido así al vuelo, ¿no? Cuando realmente hay un pensamiento de cómo hacer una prosa ágil. Sin embargo, Piglia era una energía impresionante. Iluminaba, ¿sabéis ese tipo de personas que iluminan todo sin querer? Casi sin hacer nada por llamar la atención. Hay algo, incluso en su peinado, en sus pelos locos, en su manera de mirar, en su manera de hablar directamente mirándote a los ojos. Luego, bajo el signo de Marte de Fritz Storm. Thorn, un hombre que tenía cáncer y mientras estaba muriendo porque era terminal, escribió por qué tenía cáncer y es la historia de su vida en la clave de explicar que su cáncer está provocado por su represión extrema y cosas. Es terrible, el libro es muy bueno. Mete un interludio entero en donde sin solución de continuidad, pero sí que hay una continuidad desde el punto de vista, digamos, intelectual, pues mete una serie de conceptos que le interesa meter, ¿vale? Profundiza un poco, no demasiado, pero de alguna forma está haciendo algo muy parecido a lo que ha hecho la autora que ha leído Dimitri. Lo que pasa es que, claro, es completamente diferente en el sentido de que es un autor español, tiene otro ritmo, tiene otra forma de escribir, es más barroco, es más intelectual, ¿no? Y no sé, Biografía. sí, sobre Kafka. Que luego hay otros libros que a mí me interesan mucho, no lo he encontrado, lo tengo por ahí, el del otro proceso de Elias Canetti, donde analiza el proceso de Kafka para descubrir que el proceso de Kafka es una disfraz muy grande de sus tragedias amorosas, básicamente. Es que entonces para mí Kafka es esto, que los personajes son terceras personas así, pero todos los sucesos que vas leyendo en el castillo, en el proceso, con el diario al lado, que es la obra, digamos, de referencia de su vida personal, puedes ir cotejando las cosas y hay una correlación muy clara entre cómo se disfraza su vida personal en la ficción. Pues claro, es como a las 4 nos subimos a un autobús en mitad de una conversación sobre qué necesitas saber en el arte y qué necesitas saber en la escritura. Entonces, claro, como vamos a preguntarnos qué es necesario saber. Dice, y llegamos a la misma conclusión. We came to the same conclusion. Tienes que saber dónde está lo divertido. You have to know where the funny is. Y si sabes dónde está lo divertido, sabes todo. Así que es el momento, amigas y amigos, de dar la bienvenida a Tres Tristes Tontos, una nueva edición. Esta vez es un programa especial, autoficción o costumbrismo. Víctor Balcells o barra lo que se quiera. Vamos a ver qué, ¿no? Vale. Víctor Balcells, Hola. Dimitri, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Abaneándome. Mira cómo me abaneo. Sheila Getty, leo allí. ¿Está en español este libro publicado o solo en inglés? Está en No lo sé. En inglés sí, lo tengo en la mano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo debe ser una persona? Sí, está en Es que español. no lo he visto en la imagen. Quiero decir, como estás yendo hacia adelante y hacia atrás, no te veo. Está en español. Que yo sepa. ¿Sí? ¿Sí que está publicado en español? Sí, y en catalán. ¿No? En catalán también. Oh. Catalán, sí. Bueno, Sheila Getty, ¿cómo debe ser una persona? Háblanos de este libro, por favor. Yo he traído esos días a finales de aquel año de Álvaro Llamas y sí. Víctor. Es que yo he traído un montón de pequeños libros porque casi todo lo que tengo en mi cabeza y lo que me gusta es autoficción o no sé. Y costumbrismo. Bueno. No me acordaba de costumbrismo y también pues tengo hace poco leí este de Galdós, Misericordia, no sé, hay cosas que decir. Pero muchos libros pequeños, rápido.
Pues, Víctor, entonces empieza tú, porque No, empieza a decir sí, la gente. sí, sí. No. Empieza tú con uno, luego Dimitri, y así vamos uno detrás de Vale, otro. no, a ver, es que el tema también de esto de autoficción, que es un término como de los 70 o antes no existía, que se inventó, y yo entiendo que es una mezcla de autobiografía y ficción, o sea, es un término bastante difuso, que él está investigando luego por ahí, que hay autores que dicen que los definen como autores de autoficción, ellos mismos no se autodefinen como autoficción y que, en fin, que es un término muy nebuloso. Pero para mí este libro de Michon es un gran ejemplo de autoficción, para mí, porque es un libro en el que Pierre Michon habla de por qué escribe, intenta llegar a los orígenes de por qué escribe a través de la historia de gente de su familia, antepasados, y entonces explica sus biografías. Entonces es una especie de construcción autobiográfica, pero completamente estilizada y también construida de una manera pues con cánones novelísticos, que empieza, la primera frase es: entremos en la génesis de mis pretensiones. O sea, claramente es un libro que trata sobre por qué tiene la pretensión de escribir, pero no va a hablar de sí mismo casi, sino que habla de gente como: tengo algún antepasado que fue gallardo capitán, joven alférez insolente o negrero ferozmente taciturno. Busca en sus antepasados figuras de poder que pudieran haber inspirado que él sea escritor ahora mismo. O sea, a mí me parece esto un caso claro de autoficción, como la diferencia entre costumbrismo, que es como la vida misma, pero mucho más construido. Algo costumbrista sería, yo que sé, el Jarama o de Ferlosio, no sé, algo que no está tan construido con una forma de novela. Aunque esta novela es una Pero novela un de segundo, fragmentos y muy híbrida. Dime. una pregunta. Cuando estás construyendo la dicotomía costumbrismo-autoficción, claro, cuando ejemplificas costumbrismo, siempre vas a autores españoles, ¿no? Has dicho Galdós, has dicho El Jarama, y ahora no sé cuál otro. Pero claro, eso sería costumbrismo para ti, ¿no? Que has nacido en España y que has recibido una Sí, educación pero por ejemplo en el sí, sistema. te diría Arguedas de este Ajá, peruano, Arguedas, sí, los ríos sí, profundos, me parece sí, costumbrismo. los ríos profundos. Es un costumbrismo que tiene un punto más, no sé, un punto de esto que se llama realismo mágico, pero bueno, es que allí es el pensamiento de allí, lo que representa que es la vida de los colonos en medio de los indígenas, la mezcla que había allí, lo representa con dialectos, etcétera, puro costumbrismo, realmente es. Y el ejemplo de Michon está como en el medio, según tú, No, yo porque creo que él Michon habla, es. comienza con un yo, pero luego ya se va a la vida, a vidas minúsculas, ¿no? A vidas extrañas de miembros de su familia o conocidos. Sí, pero todo alrededor de sí mismo, de una forma u otra, aunque sea por las ramas, haya hablado de otra gente, está en torno al tema este de por qué escribe. Entonces yo creo que para mí es un ejemplo de autoficción bastante, bueno, lo que hay en mi cabeza como autoficción. Igual que los libros Ya. de Berghardt, también había traído Thomas Berghardt, que son a veces libros en primera persona que no hablan de su vida, pero siempre son el mismo tipo de estructura, o sea que de una forma u otra disfrazan, que también he traído a Kafka como ejemplo. Ujú. Disfrazan la vida dentro de ficciones. Te pregunto lo siguiente, ¿tú no crees que la autoficción se puede transformar en costumbrismo, no en un costumbrismo de describir, digamos, a un grupo social desde un punto de vista un poco naif, ¿no? Sí. Sí, A ver, yo creo que cualquier cosa, es que el problema es el problema de las etiquetas para mí. Cualquier cosa se puede transformar en cualquiera y tiene una conexión, la Ya. autoficción con el costumbrismo se puede llevar de un lado a otro y que parezca muy natural y que funcione, creo. Y seguro que hay casos, no sé, es que yo creo que muchos casos de la misma literatura norteamericana tiene muchos casos que son autoficciones que se derivan a Saul Bellow, por ejemplo. Saul Bellow. Me parece, sí, como muy, muy detallado, muy prolijo en sus representaciones, casi en tiempo real, y al mismo tiempo es autoficción a veces. Ya. Gore Vidal tiene algún libro, no diría de autoficción, pero sí donde describe la sociedad americana de una manera un tanto quirúrgica, ¿no? Se pone con descripciones de cosas muy pequeñas y demás, y se nota que está él mismo allí, aunque él no puede declarar que está allí, porque es como narrador, digamos que es una voz omnisciente, omnipresente, o sea, está en un estadio anterior, ¿no?
de la experimentación literaria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, es que cuando hubo la polémica esa se puso de moda un autor, todo el mundo hablaba polémicamente del que era Tao Lin, que era un autor que Ajá, hablaba no un lo poco... conozco. Bueno, era americano, aunque tenga un nombre, creo que es americano, al menos escribe en inglés, aunque su nombre es como japonés o oriental. Yo no lo conozco. Y lo citaban, si no recuerdo mal, conflictivamente siempre como ejemplo de autoficción. Entonces, básicamente, lo particular que tenía, que yo recuerde, es que era un autor bastante aburrido, en el sentido de que hablaba de su vida, pero con una construcción muy ligera desde el punto de vista dramático. Entonces podía resultar aburrido, como que, ¿para qué me cuentas toda esta historia de tu vida? Son como detalles un poco más difusos, más estilo Nouvelle Vague. Entonces está ahí la cuestión de si algo lo tramas más o lo tramas menos, ¿no? Como la posibilidad de hacer literatura tipo el Jarama o quizás este Taolín como menos tramado y que parecería, por estar menos tramado, más aburrido. Ya. Son cavilaciones, tampoco. En serio. ¿Cómo? Que son cavilaciones, no sé. Son, no... Sí, bueno, como todo. ¿Notáis una hegemonía femenina en la autoficción? Yo solo hablo de hombres de momento, pero sí hay mucha autoficción. Solo hemos nombrado hombres hasta ahora. Gracias. Pero sí, Pero hay muchas mujeres, claro, no sé. Yo traigo a Sheila, yo traigo a Florencia, Una mujer, claro. está Sabina, Sí. no sé. Habéis Sabina, nombrado a hombres, Joaquín Sí. Sabinas o Sabina Urrac. Hay Loveni Watts también, hay autores buenas, autores muy buenas, sí. Claro. Aisha de la Cruz. Lo que hace nuestra queridísima Shita Rupert, ¿esto cómo lo llamaríamos? Esto es como autoficción, sí, porque es muy como o sea, es como muy gombrowicziano en algunos elementos, no es muy inventada, pero al mismo tiempo es claramente anclado, está hablando de su padre. O sea, bueno. Bueno, ese libro que has hojeado allí, Sheila. A ver, cuéntame. Ya, es que me gustaría, bueno, a ver, es parte del movimiento Nueva Sinceridad, que básicamente es una reacción al cinismo posmoderno, dicho en una frase. Es decir, es gente que dice, ok, nada es lo que dice ser, pero vamos a vivir de una vez sin distancia con respecto a nuestra propia experiencia, ¿sabes? Como, aunque sea naif y aunque sea banal, merece la pena. O sea, el cinismo posmoderno era, esto es muy banal, lo sé, lo digo, pero al mismo tiempo quiero comunicarte que sé que es banal y que no tiene importancia porque yo estoy por encima de esto. Y la nueva sinceridad o el post-cinismo posmoderno es, esto es banal, esta es mi vida y voy a sentir emociones aunque sean cutres y aunque no estén a la altura de lo que me han enseñado que debe ser una vida. No me importa, todas mis conversaciones van a este libro. Entonces es un libro profundísimamente banal, pero que se glorifica en lo banal, ¿sabes? De algún modo no hay, bueno, muy contrario a este, por ejemplo, al de Florencia, que fue elegido mejor libro del año pasado por la cadena SER. Pero Florencia, ¿qué es Florencia? Florencia del Campo. Yo solo digo los nombres, Sabina, Florencia, Sheila, Shita. Yo solo hablo de Ya, pero mujeres, por solo favor. digo sus nombres. Claro, pero O sea, tú estás hablando como si, no sé, supiéramos nosotros y todo el que verá esto que no, Florencia, una que país, no sé. la que escribe esto y la que escribe esto, Sheila y Florencia. Ya, está claro, está claro. Venga, Entonces, pues Sheila, yo quería leeros, yo qué sé, una parte para que, pero es que estaba buscando la traducción al español, no está. Yo puedo intentar hacer traducción on the go o leerlo en inglés. ¿Qué creéis que queda mejor? Prueba a traducirlo, ¿no? Molará. Esta traducción es simultánea. ¿Prueba a traducirlo? Sí. Vale. A ver, esto es al inicio, ¿no? La pregunta que motiva el libro es cómo debe ser una persona y la idea es, la irresponsabilidad le queda muy bien a Jorge, pero la responsabilidad le queda muy bien a Víctor. Entonces, ¿qué me queda bien a mí? ¿Cómo debo ser yo? Y es básicamente una investigación en torno a todos sus amigos que tiene ahora. Ella repite varias veces que antes de los 25 años no tenía ningún amigo y que lo que más le interesa en la vida, su idea de la plenitud, a día de hoy es observar a sus amigos. Por eso este libro es un libro que puede escribir cualquiera, literalmente,
porque es un libro en el que va contando qué hizo durante una serie de días, conversaciones profundísimamente banales, o sea, el día a día. Algo que me gusta es que ni siquiera las contextualiza. Entonces, de algún modo entras a la conversación y te puede dar 2 o 3 pinceladas para que hagas sentido de qué habló con Margot o con Misha, te enteras un poco del nombre de todos sus amigos, pero no se toma el trabajo en pensar demasiado en un contexto, ¿no? Tú básicamente estás con ella teniendo conversaciones. Y tiene momentos muy, muy simpáticos. Este, por ejemplo, es uno al principio. Somos todos motas de polvo, todos en esta tierra al mismo tiempo. Miro a la gente que está viva hoy y pienso, estos son mis contemporáneos, estos son mis jodidos contemporáneos. Vivimos en una era de grandes artistas de las mamadas. Cada era tiene su forma artística. El siglo XIX, lo sé, fue el mejor para la novela. Yo hago lo que puedo para no tener arcadas. Conozco novios que realmente se excitan cuando pueden tocar la parte blanda en el fondo de tu garganta. En esos momentos intento respirar a través de mi nariz y no vomitar en sus pollas. El otro día vomité un poco, pero seguí chupando. Pronto el vómito desapareció y mi novio me cogió y me besó. Además de mamadas, estoy cansada de ser la perfecta novia, pero realmente cansada. Si él está también cansado de mí, le dejo que me encule. Eso me va a dar más tiempo para ser una genio. To be a genius. Es que no sé si decir una genio o una genia. Una cosa buena sobre ser una mujer es que no tenemos demasiados ejemplos todavía de qué es un genio, de cómo es una genia. ¿Podría ser yo? No hay un modelo ideal para cómo mi mente debe ser. Para los hombres es demasiado claro. Esa es la razón por la que ves que ellos están hablándose, they talk themselves, animándose todo el tiempo. Yo me río cuando ellos no, when they won't say what they mean, so the academies will study them forever. Yo me río cuando ellos no explican qué quieren decir, así los académicos los estudiarán para siempre. Estoy pensando en ti, Mark Z, y en ti, Christian B. You just keep peddling your phony baloney genius crap while I'm giving up blowjobs in heaven. Vosotros continuáis jactándoos de vuestra mierda de genios mientras yo estoy dando mamadas en el cielo. Este es un pequeño fragmento actually, no habla casi de sexo, no quiero dar esa impresión porque creo que es la única vez en el libro que menciona el sexo. Pero creo que esa manera de meter algo, por ejemplo, muy profundo, ¿no? Como cuál es la forma artística del periodo. Y observar a tus contemporáneos y decir, joder, son mis contemporáneos, tengo que observarlos porque en parte yo soy esto también. Y meter eso tan profundo en el medio de cosas aparentemente pues, banales o estúpidas es muy característico de Sheila. A mí particularmente me gusta porque por esa mezcla, que ya lo hemos hablado, es también una mezcla muy de Cristina Morales. Pero bueno, no tiene la monumentalidad, frase por frase, que tiene Florencia del Campo, que es como una especie de construcción perfecta, cada frase está medida, cada palabra está medida, todo se encaja bien. En el caso de Sheila, todo es más casual, más como coloquial, más banal. Lo que digo cuando está menos tramado es esta sensación que lo que leías era para mí eso, como alguien que de pronto ha hecho varias acotaciones y apuntes y se va un poco por va como de forma diletante avanzando y quizá la otra persona está mucho más construida. Florencia del Campo, todo mucho más construido desde la sintaxis, semántica. Sheila suena como si te lo estuviera contando aquí al lado ahora mismo, que eso es un logro también, porque entiendo que bailando cosas de manera muy, muy bien hecha. Y lo que yo he leído ya está muy bien. ¿Quién hila cosas bien? ¿Florencia o Sheila? No, yo Florencia no he leído. Me refiero a Sheila. Oh. Bueno, si por bien entiendes de una manera
casual y natural y como que no, ni te das cuenta, pero de repente te ha hablado de muchas cosas y ha sacado muchos temas sin realmente profundizar en ninguno, pero todos ellos connotan o evocan algo muy profundo y te deja pensando en ellos, pero ella no tiene una opinión y salta al siguiente. Sí. Eso es lo que hace mucho. Eso es difícil de hacer. O sea, eso es difícil porque claro. Muchas veces uno puede caer en ser precisamente aburrido, porque estás contando tonterías o cosas banales, pero la gracia es contar la cosa banal con observaciones, no sé, jugosas para el lector. Pero tiene un ritmo la novela, o sea, te enganchas, sigues, avanzas. No estoy diciendo si tiene una trama, estoy preguntando si... Porque si es una continuidad de cuestiones inconexas que no tienen ninguna importancia, pues ¿para qué la leemos? ¿No? ¿Es simplemente el placer de leer o qué? No, tiene las dos cosas, ¿eh? Tiene ritmo y tiene trama. La trama es ella misma y su vida y sus musings, ¿no? Sus pensamientos. Y el hilo, por ejemplo, una cosa que me llama la atención, ¿no? Tiene muchos capítulos. Este capítulo se llama ¿Qué es el amor? ¿No? What is love? ¿Y qué es? ¿Qué es? Y ha decidido... Siempre eliges capítulos muy bien elegidos. Sexo, amor... Bueno, pero a ver, tiene otros capítulos. ¿Qué es la empatía? What is empathy? Quiero el capítulo de la empatía. El del amor. Esta es una conversación. Mira, esto es muy ella. Esto es una conversación, si os fijáis. Sí, lo estoy viendo. Cada uno dice solo una frase y muy corta. Esto es muy de Sheila. Sin acotación. Sin acotaciones. De narradora. Not really. De repente es como si fuese teatral, ¿no? Teatral. Mola. Curioso. Pero a lo que me refiero es, ella no explica. Y tiene cero interés en dar su opinión sobre nada. Cero. Eso es clave, ¿no? Pero la está dando. Not really. Bueno, yo creo que sí. De una manera tangencial y diagonal. En lo que has leído, evidentemente no ha sido directa, obviamente. Ni ha dicho, voy aquí a decir lo que opino sobre tal tema. O sea, no es Javier Marías, del que hablamos en el último programa. Pero, claro. Mal, un poco mal, por desgracia. No, Víctor, no sigamos por ahí. Pero Corazón tan Blanco es un gran obra. Un recuerdo para Corazón tan Blanco, por favor. ¿Para qué habré dicho yo, Javier Marías? No, pero de manera lateral sí que está su visión del mundo. No, por supuesto, claro, pero su visión del mundo es navegar, sin más. Una cosa que me llama la atención es que hay muchos capítulos divididos en actos y conscientemente no hay índice. Con lo cual, si tú sin leer el libro quisieras tener a vista de pájaro la estructura del libro, no podrías. Eso es a propósito, porque lo que ella quiere precisamente es, no, pasea conmigo. Yo no sé qué viene después y tú tampoco tienes el derecho a saberlo. Y precisamente por ser el libro como es, si tú saltas 40 páginas, realmente no sabes si estás perdido porque, aunque las hubieras leído, estarías perdido, o si estás perdido porque te has perdido algo, con lo cual es un libro en el cual estás casi obligado a ir de la mano con ella. La estructura del libro te obliga a no parar nunca, de algún modo, ¿sabes? A decir, ven conmigo todo el rato. Los actos es porque tienen un sentido cerrado por sí mismos, o sea, se reconoce algo en cada acto, o es porque sí, porque voy a poner aquí que se acaba el acto y empieza otro acto, o temporal, o una estación, no sé, tiene un sentido. La estructura, digo, me refiero a por qué he hecho esta estructura y no otra. No lo explica y para mí no es evidente. Asumimos que lo ha pensado, claramente. No pones 5 actos porque sí. Voy a poner 5 porque 5, oiga. Con interludios, además, ¿no? Pero, por ejemplo, el libro de Florencia, como la mayoría de libros, tiene índice. El hecho de que no tenga índice no he dicho antes nada, pero lo voy a decir aquí y luego ya hablaré yo. Mira el índice del libro que yo he traído. Acto. ¿Cómo es? lee? No lo veo. Acto 1, 2. No se lee. Acto 1, 2, 3, 4. Acto 1, 2, 3, 4, 5. Interludio, acto 6, 7, 8, 9 y 10. Una cosa que pensaba, tal y como escribe ella, que hay muchos paralelismos, ahora lo diré. Tal y como escribe ella, puede ser que esté empalmando como
cuando acabas un capítulo te deja una sensación y engancha con otro y va como llevándote de un lado a otro. Simplemente hace empalmes que son como funcionales. Entonces los actos son como pasajes que tampoco están autocerrados del todo. Yo lo entiendo así. Algo más Sí, muy contemporáneo esto, parece. y hay muchas dudas. Más contemporáneo O sea, en todavía. el caso de en la escritura de Sheila, porque tú vas siguiéndola a ella, ¿no? Y ella te dice, soy Sheila y estos son mis amigos. Los amigos van por el nombre real, ¿eh? Los puedes buscar en internet, son gente conocida, porque es Ah, un mundillo, pues, como lo que pasa en Barcelona, ¿no? O como lo que pasa en Madrid, es un mundillo de artistas. pero ¿qué pasa en Ella, Barcelona? Yo no sé qué pasa en Barcelona. bueno, lo que pasa en las ciudades, como que, pues, que la gente, El no, o sea, artisteo, el el artisteo. artisteo, pero no oculta en ningún momento los nombres, son nombres y apellidos perfectamente reconocibles. O sea, Misha Gluckerman es famoso, Margot es una pintora famosa, ella está hablando de ellos con su nombre y apellidos y contando cosas que les pasan. O sea, que hay un poco también gossip, si quieres, Eso ¿no? mola. Para un cierto tipo de público. Hay Ah, poco de gossip. Sí, hay un poco de gossip. Bueno, Vale, y eso pero no es nada termina, ¿eh? costumbrismo. Nada termina. no es ¿No costumbrismo. consideráis a eso costumbrismo? Pero por eso cuando dijiste autoficción o costumbrismo, yo remarqué el o. Para mí, a día de hoy, la autoficción es costumbrismo. No, pero es que es una Ya. cuestión formal. Pero, o sea, no sabemos muy bien por qué estos actos son estos actos, porque realmente está todo más diluido. Para mí, en costumbrismo hay una dilución en cómo se compacta la obra. Entonces es una cosa como más, como si hubiera puesto la grabadora y transcribe lo que está grabado en lugar de construirlo mucho. Sí. Algo así para mí es el costumbrismo más eso que lo otro. Y la autoficción trabaja bastante más la realidad, aunque Vale. parte de la misma cosa, que es una grabación quizá. No lo sé. Me lo imagino así, por eso A ver, Michon y estos autores que son muy estilistas, precisamente. yo llamaría esto autocostumbrismo, porque de ficción no tiene nada. Aquí está la trampa de las categorías, absurda. A ver, Autocostumbrismo. no creo que prospere Sí. este adjetivo, A ver, autocostumbrismo, pero aquí no hay una línea de ficción. no hay una línea de ficción. De nuevo, en el de Florencia sí, y se nota Pero, esa voluntad de, digamos, ya, hacer literatura. Acá no, y por eso se le llama la nueva sinceridad, porque desaparece de algún modo. Ahora podríamos hablar eternamente sobre si puede desaparecer completamente la voluntad de hacer literatura mientras estás no, publicando libros y eres una autora famosa. Quizá no, pero evidentemente no, quizá no, Quizá. evidentemente no, Tal porque si vez. no, yo me quedo en mi casa y ya está, ¿sabes? claro, sí, Correcto. vale, O me pero dedico a lo que sea. bueno, pues digamos que son. Mi perra se ha levantado y ha dicho, no, Esto no puede ¿la ser. estáis Ya escuchando? está bien. Hay que hablar de Kafka en algún momento. Bueno, venga, vamos a seguir. ¿Pero vas a empalmar con Florencia del Campo o la dejas Sí. para después? No, ahora Yo porque es también como un yo he contrario. leído a Florencia poesía y prosa, No vamos a hablar pero de Castro, por favor. Ya Víctor ha dicho. no, Bueno, bueno, no. un Ahora inciso, yo sí. quería Ah, venir, vale, es verdad tú. yo Sí. venía yo con uno que después de todo lo que has dicho, pues creo que es pertinente porque hay muchas cosas en común. Pero Jorge, un segundo. ¿Qué en Sí. la conversación, qué en esta conversación, Víctor, a ti te lleva a decir, ya está bien, hablemos de Kafka? No, ¿Qué te a lleva ver, ahí? el tema del programa es autoficción o costumbrismo. Pues Kafka tiene mucho que decir, simplemente. Tiene mucho que decir. Venga. Está, está, está todo. Bueno, mi idea no era hablar de No sé, Kafka, vi una sino hablar de oportunidad, autores vi la cuña y dije, y voy a decirlo aquí. Perdón. Que no hay guión, esta vez no hay guión, esta vez no sabemos muy bien lo que pasa. vamos para adelante y ya está. Oye, ¿qué tal Estados Unidos, tío? De todas nuestras conversaciones que tuvimos aquí, ahora que estás allí, ¿qué te cuentas? ¿Teníamos Bien. razón? ¿No teníamos razón? Da igual. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Hostia, hemos hablado durante horas y horas y horas. ¿De qué?
De de que, Estados Unidos, de Ah. Trump, de lo que pasa, de lo que no a pasa, ver, etc. no, es que yo insisto en lo que digo muchas veces. Se habla más de Trump fuera de Estados Unidos que dentro. Yo no he hablado de Trump desde que he llegado aquí. Sale más fuera que dentro. La vida aquí está muy marcada por lo local y lo estatal. Lo federal, hombre, sí, mataron el otro día a Charlie, ¿no? Y hay todo tipo de... Pero bueno, Charlie dijo que eran necesarias unas cuantas muertes al año para mantener el derecho a tener armas. O sea, de algún modo matar a Charlie fue darle la razón a Charlie. Es decir, qué mejor argumento, ¿no? Para darte la razón que pegarte un tiro. O sea que en Cierto. resumen, cuando vuelvas aquí seguiremos hablando, pero no tendrás nada nuevo que aportar, porque ahí no hablas con nadie. Yo no hablo de política cuando estoy en Estados Unidos, federal. De política estatal y local, sí. Local, Ya. sí. De cosas que afectan al día a día, pero ¿Dónde estás es que ahora? realmente Estados Unidos está muy lejos de todo. Es decir, lo que Trump hace influye mucho en Rusia, en Europa, en África. Aquí no, porque tu vida cotidiana está marcada por lo que hace tu gobernador o lo que hace tu alcalde. Trump no tiene apenas poder sobre el territorio estadounidense. O sea, el gobierno federal no tiene, ¿no? Pues no emite leyes, no tiene una policía aparte del FBI, pero el FBI no está en la calle, ¿no? El sheriff es local, ¿no? La escuela la lleva el condado, las universidades las lleva el estado, el trabajo normalmente lo lleva, las regulaciones son de tu estado. O sea, el poder del gobierno federal dentro del propio territorio estadounidense es mínimo. O sea No que hay casi nada. lo de Washington y este tipo de cuestiones con los reservistas y no sé qué, son anécdotas básicamente. No se habla. Bueno, esas son cosas que él, claro, ¿ves? Es un buen ejemplo. No, pregunto, no sé. No, ¿Cuál es la Washington percepción allí de eso? es un ¿No? gran ejemplo. Como, Washington, sí, Washington, por su característica, ¿no? De no ser un estado, sí, sí, claro, el pues Distrito de entonces Columbia, ¿no? la policía, claro, la policía federal pudo hacer lo que hizo y fue la manera de él, de algún modo, generar el clima para ir a otras ciudades, ¿no? Como Chicago y Nueva Orleans. ¿Qué sucedió cuando pretendió entrar en Chicago? Que no le dejaron. Ya está. El Bueno, alcalde dijo que no, el gobernador dijo que no, él dijo que quería hacerlo, le dijeron que no, se acabó la cuestión, no, no entró. Eso ya te dice bastante de hasta dónde llega su poder. O pero sea, en si Los el Ángeles gobernador, sí. bueno, pero en Los Ángeles entró cuando había protestas y en 3 días tuvo que salir. Y ahora un juez ha declarado que es culpable por haber entrado en Los Ah, Ángeles porque ha que violado, aquello fue ilegal. que aquello fue ilegal, porque ha violado la Constitución de California. Ah, Vale. Entonces, es decir, él intenta, ¿no? También ha flo- flotado la idea de Nueva Orleans y pues, las Sí, autoridades de Nueva Orleans le han dicho, aquí nadie te ha llamado ni nadie quiere que vengas. Y lo más interesante de ese nivel es lo que está haciendo Gavin Newsom, que básicamente copia su estrategia de comunicación, escribe todo en mayúsculas, insulta, dice, genera, por IA, genera imágenes cutres, de estética cutre. Entonces, está poniendo a Trump ante el espejo cutre de su comunicación, pero. Y eso está haciendo que mucha gente se ría y que los trumpistas se enfaden. sí. Y está propulsando a Gavin Newsom como posible candidato. Pero ya está, es que de nuevo el poder es muy, muy limitado. Eso es algo que desde fuera de Estados Unidos no se percibe, pero el gobierno federal en el territorio no está, Siempre pero sí está en otros países. esta hipótesis de que lo que vemos nosotros, yo lo veo en Instagram, por ejemplo, en los Reels, etcétera, que me aparece un montón Trump y todo esto, como que parecería como programado para que en Europa estemos muy enterados. Y allí no habláis de eso. A nosotros nos aparece de todo. Bueno, al menos en mis feeds. sí, sí, a mí también. No, pero porque sus decisiones tienen más efecto fuera que dentro. Y también porque son un poco un show en sí mismas. Hombre, claro. Mi idea era hablar más de autores actuales, que estén vivos, vivas, Vale. y en esa línea, pues es este hombre, ¿vale?
El libro se llama Esos días a finales de aquel año, una novela de Álvaro Llamas, y hay algunas cosas que tienen en común con la autora que acabas de decir. Bueno, lo del índice es evidente, ¿no? Sí. Y digamos que este es un hombre que está escribiendo en una época del año, Navidad, fin de año, en donde su familia no está, o sea, está separado de su familia. Y básicamente el libro es una recopilación de conversaciones o encuentros con amigos, y va contando pues lo que le cuentan sus amigos y demás. Em, Como trama es esto, el libro, no hay más. Entonces, Eh, ¿qué diferencia hay con un ¿Cómo? diario? ¿Qué diferencia hay con un diario? Bueno, hay poca diferencia con un diario, porque en realidad el libro lleva un orden cronológico, ¿vale? De días. Cada día o lo visita un amigo, o se acuerda de una conversación con un amigo, o se acuerda de su madre, y todo lo va hilando. La verdad es que, bueno, la editorial se llama Editorial Niños Gratis, Ah, por sí, cierto. está bien esa. Tienen Y, cosas buenas. y quiero decir que el autor es contemporáneo nuestro, ¿vale? Y en la parte de atrás del libro dice, este libro se imprime en Madrid en agosto de 2023. Antonio Gala ha muerto. Punto. Entonces, ostras, Fue, ¿qué? pero porque estuvo en la fundación, ¿o Otro qué? absurdum. ¿Pero ¿Lo leéis? estuvo en la fundación Antonio Gala o cuál es el motivo de...? Lo desconozco, pero supongo que será una especie de homenaje, entiendo yo. Este editorial publica libros Pues muy esto me buenos. ha parecido curioso, como poco, porque no lo había visto este tipo de cosas. Álvaro Llamas es distinto, ¿vale? Este es un estilista. Mm. Voy a leer un par de citas, ¿vale? Bueno, mira, voy a leerlo y a ver qué comentáis, porque además habla de un tema, habla de muchos temas, ¿ah? Pero aquí habla del horóscopo. Ah, ¿no teníamos que hacer un programa sobre Eh, astrología? ¿No dijimos hacer un programa de...? Creo que sí, que lo habéis dicho. A ver. Llegué al café de la esquina con la bolsa de la compra tirándome de los guantes, sudoroso, como siempre que aprieto el paso, que es mi forma natural de caminar por Madrid. La barra estaba totalmente despejada e incluso había un par de mesas libres, algo infrecuente. Al quitarme la bufanda y el abrigo me subió por el pecho mi propio calor corporal, un pequeño golpe de intimidad de origen húmedo que, mezclado con el perfume del gel de baño, entre lo propio y lo ajeno, me brindaba cierto toque de conciencia y deseo. Sobre la mesa había un periódico manoseado y sucio que había quedado doblado por la página del horóscopo. Mi signo estaba curiosamente en su centro exacto e impoluto. La posición retrógrada de Mercurio en conjunción con Marte deberá tenerse en cuenta si prevé realizar algún viaje o emprender alguna labor en la que el viento pueda soplar en su contra, pues se advienen cambios climáticos drásticos con aires intensos. El creciente lunar ahonda esta situación. Si es periodista, escritor, cartero, conferenciante, notario o vendedor, es decir, si de alguna manera vive o depende de la palabra, sea esta escrita o enunciada, preste atención a la hora de elaborar su mensaje, puesto que por cualquier imprudencia propia de la premura puede verse precipitado irremisiblemente hacia comentarios malévolos, opiniones hirientes y declaraciones vejatorias por parte de sus compañeros de trabajo o de sus clientes, hasta el punto de poder ser expulsado de su grupo, sindicato, gremio, asociación o cofradía. Si quiere conservarse en buen ánimo y puede permitírselo, haga caso al gran Marco Aurelio y trate poco de negocios. En el esfuerzo porque subsista en usted un orden que el mundo parece haber desterrado por un tiempo, no dude en preferir no hacer nada. Sí, Mercurio Ok. retrógrado. Mercurio A retrógrado. Víctor le gusta, a Dimitri no. Es No, yo que si vas a no. ser barroco, hazlo bien, hazlo como A Giraldez, ver, ¿no? Sí, espera, sigo. Si vas a ser Mercurio, barroco, hazlo bien. a Mercurio estará mí retrógrado hasta el 31 de enero. hace Esto gracia sucede esto. 3 veces al año y dura 3 semanas y un día. La tradición dicta que mientras Mercurio esté regresivo no conviene forzar ningún trato ni suscribir contratos, así como tampoco adquirir maquinaria, utensilios inteligentes, vehículos o cualquier otra cosa que implique desplazamiento, mecánica o comunicación. Tampoco conviene, pues, enviar mensajes importantes, ya que los malos entendidos, los retrasos
y la confusión serán la orden del día. En consecuencia, y ateniéndose al consabido dicho de hacer de tripas corazón, será un periodo adecuado para copiarse de paciencia ante la espera, realizar copias de seguridad de sus documentos importantes y aprender a cimbrear sus puntos de vista con ductilidad. Céntrese en usted mismo y en su hogar y no se precipite en asuntos que impliquen a terceros, puesto que las ventiscas de Mercurio sacudirán la susceptibilidad de esos a los que no conocemos demasiado. Bueno, puedo seguir, pero si queréis... A mí me hace gracia lo de, lo dejo. lo de Mercurio retrógrado porque ciertamente parece que es algo chungo, pero es verdad que es una prosa comparada con, decía el Rubén Martín Giraldez, pues que le falta una vibración especial, pero claro, está quizá citando el propio, ¿no? Está citando un horóscopo, no está construyendo una prosa especialmente. Sí. Quería mencionar que Niños Gratis tiene un podcast brutal. No sé si lo habéis escuchado, pero es una maravilla. ¿De literatura? No, No. sí y no. No solo hablan de literatura, pero hablan de política, más que de... Pero ni siquiera de política actual. Es una especie de recuperación de eventos olvidados, pero fundamentales en la historia Mola. de la clase trabajadora. Mira, Bueno, quería leer un fragmento de Vidas minúsculas, ya que para mí es un gran estilista. ya Donde que nos hemos ido al barroco, ¿no? Sí. Mm. El barroquismo del Pero- señor Llamas nos convence, ¿no? Pero es un fragmento, no, es un fragmento al azar porque todo está subrayado. O sea, no subraya nada porque todo es subrayado. O sea, de lo bueno que es, no sé lo Qué que estoy bueno, leyendo. La tarde qué se fue. bueno. La tarde se fue en trámites de instalación. Mi madre se movía en el cuarto de la ropa blanca, en el dormitorio, en el estudio. Mi nombre aparecía sobre unos armarios, una cama. No me reconocía en él. Mi identidad estaba entre esas faldas que seguía temeroso y avergonzado de mi temor, pues la presencia de esos niños torpes pero indiscretos me impedía abalanzarme hacia ellas, volver a ser pequeño, renunciar en su refugio a mis absurdas prerrogativas cuya utilización me aterraba. Llegó la noche, nos separamos. Mi corazón se precipitaba con la que se iba, tomaba el autobús, llegaba consternado a Mourioux donde yo no estaba. ¿Qué hacía aquí mi cuerpo de plomo? Aquí yo creo que, bueno, es una traducción, pero está la prosa, una elaboración del sonido, de sentido menos casual. Menos Como que más casual. 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 A ver, que la otra Vision no es casual, no, perdóname. que las dos cosas me gustan, ¿eh? Pero depende del caso, hay que usar una cosa u otra. Pero yo prefiero como Ya, lector a Michon y flipar con los sí. párrafos. Flipar. Hombre, a ver, es que Mission es un preciosista tremendo. Sí, A mí me gusta mucho, pero también hay momentos en los que me cansa. sí, sí. Mucho Sí, también. sí, O sea, sí. Mission es un autor que me puede cansar muchísimo. Yo creo que hay muchos libros suyos, casi todos quizá no los he acabado. Y mira que son muy cortos. O sea, es que a lo Son mejor cortitos, ¿no? que, Eso es lo que me- que me fascinan los párrafos, los pasajes, los momentos. Los libros son Ya. buenos, igualmente son buenos. Pero que no son libros, quizás no son libros de acabar. Creo que el libro del que ha hablado Dimitri, el libro del que he hablado yo, eh, no es una novela tradicional que te está llevando por una trama y tú quieres saber si el No, protagonista se muere o no. Esto no. no tiene nada que ver. Este señor Álvaro Llamas aquí está contando sus conversaciones con sus colegas, ¿sabes? Claro, claro. Que Lo tienen mismo. las implicaciones que tienen. La nueva sinceridad es lo mismo, ¿no? Esto es lo Michonne mismo. ya, Michonne ya no, porque sí que hay algo detrás, ¿no? Pero diría yo, no sé, que yo recuerde en los libros hay, estoy pensando en Abades, por Sí, ejemplo, y en otras novelas que son, bueno, que entrarían dentro del género de novela histórica, sí que hay una trama profunda, ¿no? Pero yo creo que estos autores más jóvenes, digamos, Llamas y esta mujer de Estados Unidos, o, bueno, Florencia del Campo yo no la meto en la misma, en el mismo grupo, creo que es un grupo lateral. Digamos que puedes coger el libro en la página 50, leerte 20 páginas y al día siguiente cogerlo en la 130, Sí, lees 10 sí, páginas, tienes una experiencia de lectura y hasta luego, sí. ¿sabes? sí. Sí, y entiendes el ethos, que es de algún modo el punto fuerte
de este libro es su ethos. De este no, porque aquí hay casi un tratado filosófico. O sea, es una novela con un trasfondo reflexivo fuertísimo. Pero en el de Sheila no. Si no consideramos trasfondo reflexivo, el ethos, digamos, de tomárselo todo con mucha superficialidad y entender que nada es tan importante como el segundo que viene después del segundo que estás viviendo ahora. O sea, que todos son olas y que todas las olas son iguales y que después de una viene otra, ¿no? O sea, eso es básicamente... no hay obsesiones acá. Acá no hay ninguna obsesión. Florencia del Campo, todos son obsesiones en todos sus libros y esta es la obsesión pues, por una... Bueno, es verdad, o sea, quiero decir, todos sus libros son... Y es explorar en la obsesión continuamente, volver a ella, a indagar más, profundizar más, ir más, e incluso buscar una respuesta, ¿no? Como que sí, puede ser parcial y revisable, pero está esa necesidad de responder. Esa necesidad en Sheila no está. Está la necesidad, está la ir sacando preguntas importantes como quien no quiere la cosa. Como quien, ahí lo dejo. Y dice, y obviamente ella entiende que es algo, pues eso, fundamental, ¿no? ¿Cuál es la forma artística de hoy en día? Me parece una pregunta que puedes dar para un debate inmenso. Pero ha sacado esa pregunta mientras hablaba de mamadas, ¿no? Y después la ha dejado ahí. ¡Hala! Me voy a otra cosa. Sí, está muy bien. Es muy típico. Claro, es muy típico de ella esto. Sí, o sea, de meter algo muy profundo en algo. O sea, al final del libro hay una competición que se llama la competición de la pintura fea. Básicamente se juntan varios amigos a ver quién hace el cuadro más feo. Es absolutamente estúpido, pero en las conversaciones que tienen salen temas profundísimos, ¿no? Como pues, grandes decepciones o tal. Pero su centro narrativo es cómo está yendo la competición, lo mal que lo está pintando no sé quién, ¿sabes? Es todo el rato casi infantil, ¿no? Que, como... sí. Esta idea, por un lado, de pilla de... Claro, los buenos cuentos tienen esta cosa de hay varias líneas al mismo tiempo. Hablas de una cosa mientras hablas de otra, este tipo de cosas y este tipo de juegos. Esto que sonaba localista, aunque fuera una traducción también, supongo que el sonido en inglés es importante, también en esta autora, que a mí me parecía... O sea, tiene este logro que parece que es algo que está muy pensado, pero que se lee como si fuera muy natural, que a lo mejor lo ha escrito muy poco a poco, que es algo que comentábamos, creo, de Cristina Morales, que ella escribe muy poco a poco, pero tú la lees y pensarías que escribe muy rápido, que solo le ha salido así al vuelo, ¿no? Cuando realmente hay un pensamiento de cómo hacer una prosa ágil, que eso es un logro para mí de esto que has leído, que me gustaba más que el que ha leído Jorge, que también estaba bien. Comentarios. También la presencia, totalmente de acuerdo, y hay algo que es importante, que es la absoluta carencia de léxico complicado en este libro. Y por complicado ni siquiera me refiero a léxico con carga filosófica no, en este al contrario. Acá pues se nota una autora que tiene querencia por el psicoanálisis y querencia por Lacan y todo esto, ¿no? Esto parece, de nuevo, un lenguaje infantil, ¿no? Y está hecho a propósito. Esa frase de Lacan. Oye, pero... Esa frase de Lacan que dice algo así como que la verdad tiene estructura de ficción. La verdad solo puede tener estructura de ficción, si no... Víctor, pero antes anunciaste que ibas a hablar de Kafka, que tenía un lugar muy importante en este debate. Yo quiero saberlo porque no me lo imagino. No sé, porque Kafka en esta conversación, no sé qué. Estoy pensando, bueno, es que me regalaron casualmente el otro día de mi cumpleaños este libro de Safransky, que es Kafka, de la biografía de Kafka. Y no sé, ¿Biografía? Sí, sobre Kafka. Que luego hay otros libros que a mí me interesan mucho, que no lo he encontrado, lo tengo por ahí, el del otro proceso de Elias Canetti, donde analiza el proceso de Kafka para descubrir que el proceso de Kafka es una disfraz muy grande de sus tragedias amorosas, básicamente. Es que entonces para mí Kafka es esto, que los personajes son terceras personas así, pero
todos los sucesos que vas leyendo en el castillo, en el proceso, con el diario al lado, que es la obra, digamos, de referencia de su vida personal, puedes ir cotejando las cosas y hay una correlación muy clara entre cómo se disfraza su vida personal en la ficción. Quería leeros un fragmento de, no sé, algunos de los rasgos característicos de Kafka, que es por ejemplo, la descripción que hace Kafka de Felice Bauer, que es su amada. O sea, es una descripción que si uno se para a pensar que la persona que lo ha hecho estaba enamorado, es una cosa realmente sórdida que la persona enamorada hubiera hecho esta descripción. Dice, la señorita Felice Bauer. Cuando llegué a casa de Brod el 13 de agosto, estaba sentada a la mesa y, sin embargo, me dio la impresión de que era una criada. No sentí ninguna curiosidad tampoco por saber quién era, pero enseguida me entendí con ella. Una cara huesuda y vacía que mostraba abiertamente su vacío, cuello desnudo, una blusa echada por encima. Parecía estar vestida de andar por casa, una nariz casi quebrada, un pelo rubio, un poco rígido y carente de atractivo, una barbilla prominente. La miré por primera vez con más detenimiento mientras me sentaba. Cuando estuve sentado ya tenía una opinión firme. O sea, es la descripción de una persona que luego es motivo del amor. Es una descripción terrible que hace. Entonces, para mí la obra es los diarios de Kafka. Los diarios de Kafka son la obra de autoficción, realmente. O sea, las ficciones son novelas puras, pero los diarios, que este es un fragmento de los diarios, son magníficos porque Kafka es, creo que lo hemos comentado alguna vez, que es como hablar de... Cuando habla de personas o de sí mismo, está hablando como de arquetipos y de potencias muy reconocibles. Hay una especie de obsesividad en su forma de ver el mundo que, no sé, a mí me gusta. Y esta forma de ver a alguien que amas como te gusta a alguien que te disgusta. Le gusta a alguien que le disgusta. Es un rasgo kafkiano. No, hemos hablado de los diarios de Kafka. En el programa hemos hablado de los diarios de Kafka. Porque Yo creo que no. Es lo que creo que no, ¿ah? O sea, yo sé que tú y yo lo hemos hablado alguna vez. Sí. Y creo que más de una vez, pero yo creo que en el programa nunca. No. No, los diarios de Kafka Bueno, me encantan. ¿Queréis ver un ejemplo de lo que hablábamos que menciona Kafka y que menciona esto de sacar temas como muy profundos pero de una manera casual? Os leo este fragmento de Sheila. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Claro. Sí. Lo estamos esperando. Estamos ansiosos. Ok, so, lo traduzco según voy leyendo, ¿vale? Sí. A las 4 nos subimos a un autobús. En inglés, si lo lee en inglés y luego intentamos traducir para coger un poco el sonido, es que es importante a veces, ¿no? Y nos explicas qué dice. O sea, tú lo dirías, esta escritora, es que no sé, yo no la he leído ni en inglés ni en español. Bueno, primero léelo en español y luego léenos un trocito para ver cómo suena. Primero tradúcelo para que se entienda. Primero en inglés y después en español sería. Vale. Claro, ¿no? No sé. Ok. Es sobre todo el diálogo. Fijaos cómo está el diálogo. Pero fijaos, entonces es... at 4 o'clock, we step onto a bus, midway through a conversation, about what you need to know in writing and what you need to know in art. Pues claro, es como... A las 4 nos subimos a un autobús, en mitad de una conversación sobre qué necesitas saber en el arte y qué necesitas saber en la escritura. Entonces, claro, como... vamos a preguntarnos, ¿qué es necesario saber? Dice, y llegamos a la misma conclusión. We came to the same conclusion. Tienes que saber dónde está lo divertido. You have to know where the funny is. Y si sabes dónde está lo divertido, sabes todo. Sentadas, that's the conclusion, ella y Margot llegan para saber de arte y saber de escritura. You have to know where the funny is. Okay. If you know that, you know everything. Y decidimos testar esta teoría, ponerla a prueba. Entonces Margot dice, Margot Sheila, dice, David Lynch is pretty funny, ¿no? David Lynch es bastante divertido. Y Sheila responde, y Harmony Corine es hysterical, es hysterical. Hysterical means muy, muy divertido, ¿no? ¿Y crees que Werner Herzog es hysterical? Oh my God, yeah, dice Margot. Es realmente divertido de una manera kafkiana, in a Kafka kind of way. Y Sheila dice, yo creo que Manet es divertido. Y Margot dice, sí, Manet es muy divertido. Y Sheila dice, y Kierkegaard es realmente divertido. Y Margot dice, sí, yo lo veo más dulce, lo veo más como poesía. Y Sheila dice, ¿crees que Nietzsche es divertido? You think Nietzsche is funny?
Y Margot, no, no lo he leído mucho. ¿Baudrillard? Y Sheila, nah, no lo he leído. Nah. Richard Serra no es divertido. Y dice Margot, no, él parece que toma el arte muy en serio. Y el very está como concursiva. It's nice to take it seriously while also leaving your back door open. Está bien tomarte el arte en serio si también dejas la puerta trasera abierta. I mean, your pants down. Quiero decir, tus pantalones bajados. Y Sheila dice, ¿quieres decir resbalar en una piel de plátano? You mean sleeping on a banana peel? Y Margot, ¿sabes? No me había dado cuenta. No puedes resbalar en una piel de plátano si no está podrida. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Y Sheila le pregunta, ¿pero qué estaba? ¿La parte resbaladiza hacia abajo? ¿Was the battery side down? Y Margot le responde, era todo negro, difícil saber, ¿no? It was all black, so hard to tell. Y Sheila dice, ¿y qué pasa con Jackson Pollock? Y dice Margot, no es divertido. Y Sheila dice, ¿y Mark Rothko? Y dice, bueno, todos estos tipos son... uno de ellos sería suficiente para mí. Está muy bien. Es que ahí me he reído. ¿Entendéis por dónde va la cosa? En el cierre me he reído porque ahí es el truco, es un truco muy bueno, lo ha hecho muy bien ese de desviarse de pronto y poner otro tema y de golpe volver al tema Claro. central. Y ese desvío muy natural, no sé, está muy bien pensado ahí. Claro. Es una representación muy costumbrista. Es verdad que la representación que uno en una conversación tiene estas idas por las ramas. Yo al menos cuando converso con vosotros, por ejemplo, bueno, aquí mismo lo hacemos esto de irnos y luego volver al centro y reengancharlo. Sí. Y by the way, el tema acaba ahí. That's it. Después dice... Sí, se acabó. Estabas en el autobús, la siguiente frase dice, tras terminar nuestra cena. No ha habido ningún tipo de... O sea, tú estabas en esa conversación en el autobús, la siguiente frase es, after finishing our dinner, we return to Scope and arrive. Yo abogo por las elipsis, está claramente favorable a eso. Nos olvidamos totalmente de la trama de seguir a unos personajes por alguna parte con algunas emociones, sentimientos o algo que les está pasando. O sea, simplemente van existiendo y ya está, ¿no? Claro, y han salido Nietzsche, Kierkegaard, Lynch, tal, pero bueno, son divertidos. No lo sé, resbalé en una banana. Pues ya está. Resbalé en una banana. Ya. Por ejemplo, en el libro, para hacer contraste, el libro de Llamas de en la mitad tiene una parte que se llama que él le pone interludio en el índice, y en donde lo que hace es meter citas, ¿vale? En vez de hacerlo como la autora que has leído, ¿no? Que bueno, mete una conversación y demás, él como que se inventa un capítulo. No sé si se escucha a mi perra ladrar. Sí, se vuelve loca. Sí se escucha. Pobrecita. Ya está. Sufre. Mete un capítulo que se llama Notas para una fantasmología del encierro. Porque, bueno, el libro tiene que ver un poco con la pandemia, ¿vale? De hecho, dice que no lo habría terminado si no hubiera habido confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, enumera una serie de libros, de novelas, de películas, de música, etcétera, y luego las comenta, ¿no? Entonces pone Barthes, concepto de idiorritmia, idios propio más ritmos, ritmo, seguido de ritmo personal. Roland Barthes, Cómo vivir juntos. Se trata de las notas para un seminario que tuvo lugar en el Collège de France entre el 12 de enero de 1977 y el 4 de mayo del mismo año, aproximadamente 3 años antes de la muerte del autor. Y bueno, aquí sigue, ¿no? Barthes se plantea la pregunta sobre el vivir juntos como un fantasma, puntos suspensivos, y aquí habla de Barthes. Luego, en su Sol Negro, Kristeva afirma que este efecto invasivo que irriga el universo celeste de un Apolo escondido, puntos suspensivos. O sea, sigue hablando de Kristeva. O sea, mete un interludio entero en donde sin solución de continuidad, pero sí que hay una continuidad desde el punto de vista, digamos, intelectual, pues mete una serie de conceptos que le interesa meter, ¿vale? Profundiza un poco, no demasiado, pero de alguna forma está haciendo algo muy parecido a lo que ha hecho la autora que ha leído Dimitri. Lo que pasa es que, claro, es completamente diferente en el sentido de que es un autor español, tiene otro ritmo, tiene otra forma de escribir, es más barroco, es más intelectual, ¿no? Este no es
Él sí cita a la gente y utiliza palabras y intenta teorizar, pero de alguna forma se parece mucho a lo que Dimitri ha leído, solamente que es otra versión, ¿no? ¿Cómo lo distingues eso de un dietario o de un diario? O dietario sería quizá la palabra, no sé, como realmente. Ya, ya. Esto es indistinguible para mí, esto. Pero bueno, hablando de diarios, está los diarios de Piglia, ¿no? ¿Qué título tenían? Los diarios de Emilio Renzi. Renzi, que es un personaje, luego en su obra es un personaje de ficción, pero bueno, que en realidad está basado en alguien real, si no me equivoco. Pillaz juega mucho con A mí pero ese libro me parece fascinante, los 3 tomos, ¿no? Sí, está bien. A mí me encanta. Nunca he Oye, no hemos hablado de él, hablado de pero, Piglia en este programa, ¿eh? Y No, tendríamos que sí, hacer. sí, está muy guay. en concreto los diarios me alucinan. Pero También, porque, volviendo a lo que hablábamos ahora, esto sí es un diario, vamos a decir, simple. Lo que hace Piglia es un diario, en el sentido de que si va ese día a una cafetería a ver a un amigo, te lo está contando, pero claramente está elaborando, profundiza en todo lo que hace de una manera original. Me parece que Piglia va a pasar a la historia, o ya está pasando, ya ha pasado a la historia, más que como escritor, como teórico de la literatura. Sí. Y en esos Bueno, diarios... como teórico de la literatura, pero yo creo que también como escritora. Sí, escritor bueno. Creo que menos. Sí, pero creo que se le va a recordar más por sus pensamientos sobre la escritura que por su escritura. Por la Sí, ficción, por su ficción, por las novelas, quieres decir. Sí. Creo que este libro de los diarios, junto con los Más. programas que hizo en televisión sobre Borges y sobre otros, es realmente lo que le distingue más a él. Vosotros sabéis que yo lo conocí, no fue mi profesor, pero tengo muchos amigos que fueron alumnos suyos y yo estuve con él varias veces. Era fascinante como persona. Yo no sabía que le habías conocido. Sí, yo conocí, estuve con, sí. ¿Cómo era? Era un tipo fascinante en las distancias así, bueno, eso, porque era un tipo muy intenso, muy bajito, estaba siempre así. Era muy bajito y siempre tocaba sus manitos todo el rato, ¿no? Era un hobbit, realmente parecía el hobbit. Y muy intenso, muy de... yo lo conocí ya muy mayor y tenía esa mirada extremadamente viva. Por ejemplo, lo conocí en el mismo lugar en el que conocí a Chirves. Y Chirves era un tipo absolutamente derrotado. O sea, la vida lo había hundido. Era una persona que era una sombra en sus últimos años. No sé si justo a mí me coincidió 2 o 3 días que estaba mal, pero veías a una persona que claramente nunca había salido del armario. Lo había hecho a través de sus novelas, pero era alguien que, si había vivido sus historias de amor, había sido siempre en la clandestinidad. Y al final de su vida eso le pesaba mucho. Creo. Fue mi impresión, de nuevo. Estoy hablando de impresiones que me dieron conocer a estas 2 personas, ¿no? Sin embargo, Piglia era una energía impresionante. Iluminaba, ¿sabéis ese tipo de personas que iluminan todo sin querer? Casi sin hacer nada por llamar la atención. Hay algo, incluso en su peinado, en sus pelos locos, en su manera de mirar, en su manera de hablar directamente mirándote a los ojos. Bueno, su novia, que sale en los diarios, ha sido la mujer que la acompañó toda su vida. Ella era más histriónica, era alguien que quería llamar la atención. Pero Ricardo no, y aún así las miradas convergían en él. Y Chirves podía ser un fantasma. O sea, Chirves podía estar a tu lado y tú pensas que no hay nadie. Sí, O sea, sí, no. Chirves se mimetizaba. Pero yo sí que yo vi a Piglia hace muchísimos años en una conferencia en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, ¿vale? Y lo que me acuerdo es de su pelo. Tenía el pelo así, es una cosa, una locura.
Ahora bien, diré, como siempre, por no estar de acuerdo en este programa, que ya es una tradición, que yo creo que, o sea, lo que dices, que a Piglia se le va a recordar como teórico de la literatura y demás será en la academia, pero yo creo que Plata Quemada Sí. es un libro, por lo menos en Latinoamérica, muy, muy conocido, dado, muy tal, y es su novela, yo creo que es la mejor y se le conoce por eso. Eh, su faceta de teórico de la literatura la conoce gente pues ya, digamos, más metida en el mundo literario, bien sea por la universidad o por lo que sea. Pero sus Es Pero porque diarios, sus- sí, lo que iba a decir es que no solo es teórico, sino que el público en general. aplica su Sí, sí. conocimiento en la literatura que hace. Por ejemplo, Blanco Nocturno, que es una novela policial, es como un híbrido muy extraño. O sea que él experimenta, su obra experimental, como que ya es un pensamiento en sí mismo. Y, por ejemplo, en Plata Quemada había ese capítulo magnífico que es como un falso documental precisamente sobre Kafka, sobre si Kafka conoció o Ya. no a Hitler, que es un capítulo que te lo escribe como si fuera una investigación totalmente seria y luego te das cuenta que es un montaje todo que él ha hecho a partir de vacíos que hay, ¿no? Porque realmente no se puede saber si Kafka conoció a Hitler. Podría ser que se conocieran en un bar en que coincidían potencialmente, pero arma ahí una ficción son piezas que literariamente no sé, es un gran escritor. Eso, que yo voy a decir eso, que su obra de Sí. ficción muy buena para mí. Sí, no, yo creo que va a ser recordado por eso. De hecho, Dimitri, te digo más. Yo tengo una amiga que tú también conoces, no voy a decir su nombre aquí, pero es una chica que no es, digamos que le gusta leer, le gustan las historias, pero no está muy metida en cuestiones de universidad, teoría de la literatura o lo que sea. Y hace, no sé si 2 o 3 meses, estuve en su casa y estaba leyendo Plata Quemada de Piglia. Y me dijo que le encantaba, porque Masters. tenía mucha imaginación y no sé qué. Era un libro que la confundía, ella creía que iba por un lado y resulta que iba por otro. Pero no es una persona con la que puedas mantener una conversación de teoría de la literatura porque no le interesa. Que ya está, que está bien, que no tiene por qué interesar la teoría de la literatura a todo el mundo. Entonces, bueno, no sé. Simplemente eso. Pero queda muy bien que nos hayamos acordado de Piglia, tío, que fíjate tú, ¿eh? Después de no sé Ya. cuántos programas que hemos grabado. Sí. ¿Eh? pero Víctor mencionaba ese punto de encuentro entre la autoficción y los diarios. En el caso de Piglia, eh, son diarios y con carga filosófica o de ensayo teórica, porque todo, él es incapaz de no abstraer. Hace justo lo contrario que Sheila Heti, ¿no? Sheila no abstrae nunca, Sí, sí. Piglia abstrae continuamente todo. O sea, si alguien hace un comentario casual sobre el café, él ya está proyectando aquello en cómo el café ha impactado la historia del arte, porque tal autor tomaba café, ¿no? Y entonces con lo cual me parece que está haciendo ensayos pasados por la forma diario, pero no como Ignacio, el que hemos mencionado aquí, Uriarte, Iñaki Uriarte, que Iñaki Uriarte básicamente tú no te enteras de nada de su vida. Le llama Cuidado. y la perra quiere enterarse de la vida de Iñaki Uriarte, dice, ella va a ladrar y quiere saber. Iñaki Uriarte y ha dicho, aquí, ¿esto qué es? ¿Qué Claro. pasó? O sea, en los diarios de Uriarte te enteras de lo que él piensa sobre la vida, pero no de su vida, apenas, ¿no? En los diarios de Piglia te enteras de lo que él piensa sobre los aspectos en los que piensa según lo que le pasa ese día. En este libro te enteras de lo que Sheila va haciendo y lo que se va preguntando sin llegar a ninguna conclusión sobre lo que ella piensa, porque al final solo sabes que Kierkegaard es divertido. Ya está, es todo lo que te tengo que decir, ¿no? Y en realidad, es una especie de paseo, ¿no? Florencia del ¿Cómo Campo, se llama el libro de Florencia que estás reseñando? Que tengo que una tenga casa. una casa, Porque el nosotros mejor ya hicimos libro. un programa de Florencia. Florencia ya hemos hablado de No, pero Florencia no del lo Sí, Campo. publicamos, el programa no salió publicado ese programa. Es un programa secreto. ¿Cómo? Es un programa secreto que Es un grabamos. programa secreto. Hicimos sí, tenemos un programa secreto. una reseña de varias horas de un libro de Florencia del A ver, Campo que nunca me hemos estoy publicado. enterando.
A ver, es un libro que escribió sobre una relación que ella tuvo y nosotros conocemos a la persona con la que ella estuvo relacionada, entonces preferimos no sacarlo para respetar la intimidad de este queridísimo colega. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Yo he hablado con él hace poco, le he comentado que ese programa existe, me ha pedido por favor que no salga, porque él Vale, vale. sabe, o sea, todas las conversaciones, Está- fue una relación afectivo-sexual que Florencia tuvo con un hombre, que los tres conocemos, y de hecho yo estaba hablando con él hace una semana, semana y media, Ah. y entonces preferimos no sacarlo porque están ahí todas sus La conversación No, lo que está, decías. está en el blockchain. No, una cosa que Kierkegaard, es verdad que el libro de la angustia de Kierkegaard, yo lo compré, perdón, lo compré pensando que Blockchain. sí, la conversación la hemos subido, está subido por ahí, en secreto, Ah, sí. claro. Ah, es que además íbamos a crear una moneda cripto nosotros. Exactamente. Pero un momento, que Kierkegaard es divertido, que el libro de la angustia, que yo pensaba que era un libro duro, es un libro que hace reír. Yo me reía con ese libro. O sea, es verdad que es divertido. Lo que dice Literalmente. Sheila. Sí. Y la Vale. criptomoneda de los tristes tontos. No ibas a crear en directo. Nos ibas a crear una criptomoneda para que pudiéramos especular con ella. ¿Podría la criptomoneda dar acceso al programa secreto? Sí. Claro. La criptomoneda puede darte acceso a cosas. Veo que ya estamos en un territorio de sci-fi que es el que me gusta. Pero tengo que deciros algo, compañeros. ¿Qué? Que yo no tengo mucho tiempo más por el día de hoy. Entonces, si vas a hablar de Florencia del Sí. Campo y de ese libro Y que leer. has anunciado, por favor, hazlo ahora. Y leernos un fragmento, porque has dicho que es estilista, ¿no? Leernos un fragmento, claro, porque ya has hablado bastante de él, pero lee algo a ver que... A ver, a ver. Y Voy a bueno, leer. Víctor... no- sí, sí. No, Didi. No, Víctor, que no sé si tenía algo más por ahí también para el día de hoy. Sí, tengo uno que me encanta, Tom McCarthy, que es buenísimo, este americano. Residuos y Ajá. este. Pero bueno, quizá luego al final para cerrar. Y alguno más. Para tengo cerrar, más. ¿no? Sí, tengo más. Es que todo. Venías con la mesa de noche preparada, ¿no? Sí, he estado mirando antes. Hay el de el Bajo el signo de Marte de Fritz Thorn. Lo voy a citar, aunque no lo hablemos. Ese me parece brutal también. Tengo ahí. Luego. Bajo el signo de Marte de Fritz Storm. Thorn, un hombre que tenía cáncer y mientras estaba muriendo porque era terminal, escribió por qué tenía cáncer y es la historia de su vida en la clave de explicar que su cáncer está provocado por su represión extrema y cosas. Es terrible, el libro es muy bueno. Yo no lo conozco, no. Pues lo buscaré. No sé qué ha pasado por la Porque- calle, ha habido un accidente en la calle. ¿En tu calle? Sí, hay gritos. Hostia, este programa está pasando de todo, ¿eh? Dimitri, mantente dentro de ese casa donde estés. Estas vallas posapocalípticas. Venga, Los- Florencia. United States of America. A los 8 años, el inicio del capítulo 10, Polvo, podría... Bueno, a ver, lo mencioné, pero es el libro según el programa Hoy por Hoy, creo que se llama, el de Ángels Barceló. No. Sí. No, bueno, sí. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, no me acuerdo. ¿Cadena Ser? Cadena Programa Ser, de Ángels Ser. Barceló. Ellos hicieron, hay un crítico literario, una persona que decide qué libros son los mejores del año en diferentes aspectos, ¿no? Pues mejor primera novela, mejor libro de poemas, mejor, yo qué sé, de temática X. Y este fue elegido el mejor libro del año pasado. Vale. Como Vale. mejor novela del 2024. Esta Una novela. pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la A ver. novela? Que tenga una Pero Lo he es que dicho no- mil veces. ya. candalla. Jorge, No, no, que lo, tenga no una- lo habías dicho. dicho. No lo, Que sí, hombre. y sigue sin decirlo. Que Sí. tenga una casa. Que tenga una casa. Ahora sí. May Florencia del I Campo. have a house? May I have a house? That's the title. Ya. Entonces, los capítulos son intemperie, materiales, derrumbe, proyecto, construcción, estructura, reforma, andamios, obra, polvo, planos, casas, cuerpo, cimientos. Venga. ¿Qué leemos? Empezamos con el capítulo de polvo y es un ejemplo de su manera de narrar absolutamente distinta de la de Sheila. A los 8 años mi madre me cambió de colegio. Siempre, Florencia del Campo, siempre frases cortas, en casi todos sus libros. Dejé de ir a Leopoldo Marechal, donde había aprendido la canción Yo tengo una casita que es así y así,
y empecé a ir a la provincia de San Juan, otra escuela pública primaria en el barrio de Caballito. Entré en el nuevo colegio en tercer grado. Allí conocí a Ana y nos hicimos muy amigas. Fue una de las intimidades más profundas de mi infancia. Su madre era psicoanalista, como la mía, divorciada, también como la mía. Pero a diferencia de mi estructura familiar, Ana era hija única. Cuando me hice amiga de ella, vivían madre e hija en un departamento en la calle Tres Arroyos. Era un departamento mediano, más pequeño que grande, que tenía el salón en la entrada, la habitación de la madre a la derecha, la de la hija a continuación de la madre y el baño a la izquierda de la hija. La cocina estaba después del salón, del lado contrario a los dormitorios. Yo me hice tan amiga de esta niña judía que quería pasar todo el tiempo con ella. Sin siquiera necesidad de hablar del tema, se estableció que el lugar de encuentro y hasta de convivencia para nosotras era su casa. La mía jamás habría sido. Mi casa de la infancia no tenía la capacidad de convertirse en algo que refugiara. Mi casa de la infancia era la típica casa chorizo porteña. Y pasa a describir cómo es una casa chorizo porteña. Bueno, veis que procede de una manera mucho más lenta que Sheila, que va saltando. Lo que pasa es que la profundidad de las reflexiones de este libro pues es más fuerte que las de Sheila, que ni siquiera hay reflexiones, ni hay profundidad, ni hay nada, ¿no? Entonces son tipos de lectura completamente distintas. Es como todos los libros de Florencia del Campo, está de algún modo escribiendo para sí misma constantemente. O sea, como es yo constante. Sheila sale mucho más de su yo. Y bueno, y a mí me gusta particularmente cómo escribe porque es quizá la persona que más en serio se toma a sí misma que yo conozco por libros. O sea, como... Luego ya podemos discutir si la autoficción tiene algún mérito, dado que la vida de un escritor o de una escritora no suele ser demasiado apasionante. Aquí entra una cuestión que ya hemos hablado antes, porque tú mismo lo has dicho, nosotros la conocemos a ella personalmente. Entonces, yo creo que sí. Pero leyendo su libro también la vas a conocer personalmente, porque su libro es ella. Sí. Ya, pero que quiero decir que en la reflexión en que te arrancabas ahora al final, entra en juego ese tema de que nosotros le conozcamos. No, la reflexión es otra, es la autoficción como género interesa porque el problema es que es un género literario y que si es auto, estás hablando de una vida de un escritor y tenemos ya muchísimos libros de escritores hablando de su propia vida que obviamente se parecen entre sí, porque todos practican la misma profesión que es escribir. Claro. ¿Está agotado? Para mí claramente sí. O sea, que decir, ya está, ya sé cómo es la vida de un escritor, que de nuevo no es tampoco particularmente interesante. No es una persona que, yo qué sé, viaja continuamente, se mezcla con asesinos, prostitutas, está metido en drogas, se mete en monedas cripto y... No, es una persona que está en su casa escribiendo y que va a tomar cafés con otros escritores. Bueno, depende del escritor, pero bueno. Pero a ver, es que hoy en día no hay nadie que sea escritor. Como soy escritor y tengo un sueldo de escritor, no conozco más que media persona así. El resto es gente que trabaja de cosas y es escritora. Entonces, algunos son interesantes y otros no. No hemos hablado de Minucha, que sería el paradigma de todo esto, ¿no? Sí. A ver, a mí Caos Nason me gusta mucho. No creo que sea el paradigma. Nausgard te planta ahí 40 páginas de descripción y es muy preciso, muy prolijo. Nausgard, a mí me gusta mucho Nausgard. Cómo maneja el tempo y el ritmo. Es un maestro ese hombre. Ahí estaría su encanto. No, hay más cosas, no sé, es magnético. También su pensamiento a veces parece que está pensando cosas como sin reflexionar mucho, como a bote pronto, pero está bien armado. La psicología de los personajes me parece muy buena. Cómo observa los personajes y cómo hace las transiciones. Por ejemplo, en La Estrella de la Mañana hay un tipo que se va emborrachando en 80 páginas y cómo va haciendo el emborracharse poco a poco, casi en tiempo real. Es que es un maestro. No es que de golpe esté borracho, es que poco a poco, no sabes muy bien cómo lo hace, pero
te mete en la mente y el tipo ya está totalmente borracho y está hablando como un borracho y comportándose como un borracho. Algo que noto en él es esa ansiedad por el significado y por la épica. Necesita que su vida tenga un sentido y un significado y que incluso tenga como Estoy de un acuerdo con Dimitri motivo, en eso. ¿sabes? Y esto me parece muy enfermo y muy propio de nuestra época en la que gente como nosotros, absolutamente normales y prescindibles, el mundo puede existir perfectamente sin él, sin nosotros tres, sin Florencia, sin Sheila y sin nadie, de repente creamos que tenemos que tener una misión, tenemos que tener un significado profundo, dedicar nuestro tiempo a algo que nos llena de plenitud, preguntarnos cosas que antes se preguntaba uno de cada 1 millón de personas, ¿no? ¿Qué es la plenitud? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es cómo debo dirigir mi vida? No sé qué. Y no sé, yo tiendo a pensar que es una enfermedad propia de nuestra generación esto. Es como antes, mi abuelo, pues yo qué sé, pues vivió y murió y ya está. No, en ningún momento Sí. se planteó, estoy haciendo con mi vida algo que me llena de felicidad y satisfacción. Yo creo que si yo le hacía esa Pero pregunta, me miraba raro y me decía, ¿pero qué dices, Juan? Cállate la boca, ¿de qué coño me hablas? Yo estoy aquí respirando, hago mi trabajo, crío a la gente que he tenido y ya está, después me muero y viene otro. No O sea, sé, Pero no sé si es una enfermedad epocal, o sea, si la palabra es enfermedad, pero sí es algo que ocurre en nuestra época, es algo propio sí, nuestro. es que el caso de Nausgard es verdad sí. que mi lucha es así, pero luego el Nausgard posterior, el último Nausgard, es un autor que no es tan autobiográfico, que de golpe hace otros personajes que son otras personas y ves que es un autor con un conocimiento técnico que va mucho más allá de hablar de sí mismo y todo esto. No lo he leído este. ¿Qué libro es? La estrella de la mañana, por ejemplo, es como un... Ya, A ti, pues Jorge, te gustaría eso no seguro, conozco. porque es medio ciencia ficción, pero muy realista. Ajá. Tiene un punto de ciencia ficción, que no quiero hacer spoilers, que está brutal. Oye, pero puedes traerlo en un próximo programa, que Sí, hablemos de... pero son varias voces, varios personajes cruzadas. Entonces, el que uno es un lugar es principal, el otro es secundario, y hay un tema central, una cosa como paranormal que pasa. Y como arma esa tensión está maravilloso. Y además en un tiempo muy lento, muy Thomas Maniano. Víctor, quería cerrar con un librillo que tenías allí, Ah, ¿no? sí, bueno, uno interesante que tenía, muy guay, bueno, hay muchos aquí, pero era este autor que se llama Tom McCarthy, es un autor un poco experimental americano. Satin Island, Ajá. Residuos, tengo varios de él, tengo otro más por ahí en inglés. Residuos está muy bien porque Residuos es un hombre que. ¿Cómo se pone el pelo? Que acaba de aparecer tener un problema, un Dimitri que está trauma. intentando parecerse a Piglia. Sí, es un hombre que tenía un trauma, entonces Intentando. toda la novela intenta reconstruir el escenario, literalmente como si fuera una especie de teatro en el que se dio su trauma. Entonces quiere reconstruir el momento en el que él vivió el trauma, pero incluso quiere reconstruir que si sonaba en el 5.º piso una música, esté sonando en el momento. Y quiere hacer una especie de reproducción de su momento pasado. Y toda la novela es cómo construye el escenario para revivir un momento pasado. Entonces parecía una autoficción muy extrema y muy experimental. Interesante Residuos. Entonces, Residuos en el sentido de cómo usa retazos de memoria para armar una especie de construcción y revivir lo que ya vivió como si fuera el mismo momento exacto. Pero un momento, ¿y en qué consiste lo que vivió? Ya, eso mismo. Yo iba a preguntar algo parecido. Pues la verdad es que no lo recuerdo, porque he olvidado la trama. Pero Pero vas a leer un fragmento, ¿no? Nos has dicho. no, es que lo confundo también con Staten Island porque en todos hay un accidente y no sé si especifica exactamente qué tipo de accidente, pero es una cosa que afecta al cerebro, una cosa neurológica, que entonces tiene que cobrar una pensión, si no me equivoco. Pero en concreto Ajá. qué le pasa no me acuerdo. Solo sé que intenta reconstruirse. Es que no tengo un recuerdo lejano del libro. No iba a leer un fragmento porque es un autor que justamente interesa leer, más que los párrafos, es el conjunto, cómo construye las novelas. Es un poco experimental. Está también un poco Sí. deslavazado todo. Parece que no hay una trama exactamente. A veces divaga mucho. No sé, lo veo muy interesante para buscar formas híbridas. Bueno, tenemos pendiente un programa de antibarrocos. Os recuerdo. Sí, O sí. antibarrocas. Antibarrocos. Vale. No sé cuándo llegará ni cómo. Próximo, otro. Próximamente. Cuando queráis.
Vladimir, ha sido un placer. En Antibarrocos yo voy a hablar de The Slats, esa novela hecha con solo 100 palabras. Ah, sí. Ah, ya, es verdad. Slats. Uf, va a ser duro. No sé si traducida o no, pero que No, básicamente reproduce un foro de inicios de internet de chaperos. mola. Sí, Me sí. parece, a mí me gustó mucho cuando la leí. Hemos hablado en el programa ya de ello. ¿Eh? O sea, lo has Sí, la hemos comentado. citado, sí. Hemos citado varias veces. Vale, Y pues This is Bueno, not a novel. This is not a novel as well, también. Esto no es una novela, no me acuerdo el autor, David no sé qué, que son como frases sueltas todo el rato. sí, de Markson. Muy buena. pero, Sí, eso. Mark. Muy pero buena, sí. tenemos que buscar novelas. Eso es ¿No? una O novela, sea, eso. tienen que ser narraciones. Esa es Y una no Bueno, novela. es una novela que se titula Sí. Esto no es una novela. Sí, sí, Ya, sí, ya, sí. ya. También está la de esta. ¿Cómo se llama? Lydia Davis, la novela de Lydia Davis, esta escritora de relatos, que también es una de autoficción, pero también muy sencilla, muy al estilo Sheila Heti. Bueno, ya nos vamos a pagar, pero bueno. Hay que buscar en español, ¿eh? Porque en inglés es muy fácil encontrar antibarrocos. En español, Vale. Ya. no. En Ya, es que español, en En español inglés. es que en Claro, inglés es un estilo, sí, además de siglos, quiero decir. claro, sí. claro. Pero en español es de donde hay que buscar antibarrocos. Hay gente Bueno, esquelética ahí. me voy a buscar antibarrocos. Vale. Adiós. Ha sido un Un placer. placer. Pero que en el programa ese de Barrocos hay comentarios con sugerencias. Sí, lo Sí, sí, respetaremos. hay que leer los comentarios. Deja tu comentario Estamos abajo, No, pero que debajo y de la ahí, descripción y claro. lo leeremos. atentos. Dimitri lo leerá y buscará Contestará. Hostia, el libro. Antes hicimos un programa como hace un mes o así y me he olvidado de poner nada en redes sociales. No he puesto nada. Pero tenemos redes sociales, Sí, Ili. sí, Coño, tenemos Instagram y TikTok, deberíamos pero hacer no he un puesto Discord. nada. Está bien hacer un Discord. Yo ya Un me Discord. voy, me voy, tío. Vamos a Me abrir un tengo que ir, me Discord. tengo que ir. Abramos un Discord todo Vamos, sin ningún tipo de control. venga. Un Hablamos Discord. Discord, sin ningún criptomoneda. tipo de control. Y criptomoneda es el gran avance de este programa, de criptomoneda el próximo día. Una criptomoneda. Esto. Una La criptomoneda que te da acceso al programa secreto y a eventos Eventos. tristoneros en Lloret de Mar. En Lloret de Mar. En Lloret de Oye, Mar y en Lloret de Mar. l'Hospitalet. En el bar restaurante La Habana, o sea, estamos invitados a ir allí coño, es y verdad. Es con la verdad. criptomoneda Restaurante puedas La Habana. acceder a ofertas en el bar Claro. Discoteca La Habana. Bueno, Pues ya tenemos más fundamentales que la mayoría de criptomonedas, porque ofrecemos un café, Un que café. la mayoría no ofrecen ni. efectivamente. Muchachos, hasta luego. Illich, esta noche veré la NFL y el Fantasy. Ya lo veré. Tenemos que invertir en una criptomoneda de IA. Jorge, en el Fantasy os estoy dando una paliza. O sea, sois realmente. Es mi primer año en el Fantasy, ya os estoy ¿Pero ganando. qué es esto? Oye, Fantasy. ¿Qué es el Fantasy? a ¿El ver, fútbol? joder, si ni siquiera hemos empezado. ¿Pero qué es el Como, Fantasy? perdón. ¿Qué es el Me han gustado Pero- los movimientos que has hecho últimamente. ¿Qué movimientos? Pero hay algunos, Sí, Esto, Víctor. un poco lo de Fanning, a ver, ya veremos. pero esto es de NFL. Pero no, me tengo que ir, sí, es el NFL. Ah, qué raro. Entonces, tú vas aquí, Víctor. Hostia, tengo un 24% de posibilidades de ganar. Voy a perder este partido, me cago en la leche. Oye, chicos, Perder. Mira, Yo pero me veis, voy. mi equipo se llama Vais a flipar. Y como no, puedes Dimitri comprobar, hizo mal el draft, pero luego lo ha hecho muy bien, ¿eh? aquí, voy primero. Sin conocer. He aprendido en qué consiste el fútbol americano hace 2 semanas, pues ya voy Exacto. ganando. ¿Pero el equipo cómo se llama? Muy bien. ¿Los equipos? ¿Vuestros equipos? Vais a flipar. ¿Vais a flipar? Vais a flipar es mi Bueno. equipo. ¿Y el de Jorge? Hasta luego, compañeros. Adiós. El Pancho 2. El Pancho. El Pancho Chao. 2. Pero Adiós. no, pero bueno, que